Después de que mi esposo me llamara bruja interesada frente a todos los inversionistas, decidí casarme con su mayor rival. 2 años después, decidimos comprar el conglomerado dueño de su empresa, y él respondería directamente a mí. Ese día comenzó como cualquier otro. Me levanté a las 5:30 de la mañana, antes que Ricardo, para revisar los informes financieros que presentaríamos esa tarde. Había pasado semanas preparando esa presentación, asegurándome que cada detalle estuviera perfecto. Los números respaldaban mi estrategia: reducir gastos innecesarios y reinvertir en investigación para mantenernos competitivos. Ricardo insistía en mantener sus lujosos gastos de representación, incluyendo su yate y su avión privado. «Elena, ¿ya estás trabajando?», preguntó Ricardo entrando a la cocina en bata mientras yo revisaba documentos en la isla central. «Deberías relajarte. Yo me encargaré de la presentación». «Solo repaso algunos puntos», respondí sin levantar la vista. «Estos inversionistas son cruciales para la expansión internacional». Ricardo se sirvió café y se acercó, mirando por encima de mi hombro. «No creo que debamos mostrar estos recortes de gastos. Da una imagen de debilidad». «No es debilidad, es estrategia. Los inversionistas quieren ver que somos eficientes». Ricardo apretó la mandíbula, un gesto que había vuelto habitual en los últimos meses. Desde que contraté a Daniela como mi asistente, él parecía más distante, más irritable. «Como quieras», dijo finalmente, «pero yo dirigiré la reunión». Esa afirmación me molestó. Habíamos fundado la empresa juntos, con mi capital inicial y mis contactos. Yo había dejado mi prometedora carrera en una multinacional para apoyar su sueño. Ahora, 5 años después, la empresa valía millones, pero Ricardo actuaba como si fuera únicamente mérito suyo. Llegamos a la oficina por separado. Ricardo insistió en que tenía una reunión previa, pero no aparecía en su agenda. Cuando entré al edificio, noté las miradas incómodas de varios empleados. Patricia, mi secretaria de confianza, me llamó discretamente a su escritorio. «Elena, creo que deberías saber algo», susurró. Daniela y Ricardo estuvieron encerrados en su oficina hasta tarde anoche. Cuando salieron, bueno, ella se estaba arreglando la blusa. Mi estómago se contrajo. Había ignorado las señales durante meses. Llamadas que interrumpía cuando yo entraba, mensajes que escondía, reuniones que se alargaban sin explicación. «Gracias, Patricia. Lo tendré en cuenta». Subí a mi oficina y cerré la puerta. Respiré profundamente, tratando de controlar el temblor de mis manos. No podía derrumbarme, no hoy. Los inversionistas llegarían en 2 horas y millones de dólares estaban en juego. La empresa, mi empresa, dependía de esta inyección de capital. A las 2:30 en punto, la sala de juntas comenzó a llenarse. Ricardo entró último, con Daniela a su lado. Ella llevaba un vestido más apropiado para un cóctel que para una reunión corporativa. Ricardo la presentó como asistente ejecutiva especial, un cargo que nunca habíamos discutido. La presentación comenzó según lo planeado. Mostré los resultados del último trimestre, las proyecciones, y finalmente expuse mi estrategia para la expansión internacional. Como pueden ver, expliqué dirigiéndome a los 5 inversionistas presentes. Si recortamos estos gastos superfluos y reinvertimos en investigación y desarrollo, podemos aumentar nuestra competitividad en el mercado asiático, sin comprometer nuestra liquidez. Uno de los inversionistas, el señor Jiménez, asintió con aprobación. «Me parece una estrategia prudente y bien pensada. ¿Qué opina usted, señor Montero?». Ricardo se removió en su asiento. Intercambió una mirada con Daniela antes de responder. «Creo que mi esposa tiene una visión limitada del negocio. Estos gastos superfluos, como ella los llama, son esenciales para mantener nuestra imagen de marca premium». El ambiente se tensó. No era la primera vez que Ricardo me contradecía, pero nunca lo había hecho tan abiertamente frente a inversionistas. «Los números no respaldan esa afirmación», respondí, manteniendo la compostura. «El retorno sobre esos gastos es mínimo comparado con lo que podríamos lograr reinvirtiendo en innovación». «Elena». La voz de Ricardo adquirió un tono condescendiente que nunca había usado conmigo. «Hay aspectos del negocio que simplemente no entiendes. No todo se reduce a números en una hoja de cálculo». Los inversionistas intercambiaron miradas incómodas. La señora Ortega, la más experimentada del grupo, intervino. «Discúlpenme, pero creo que ambos enfoques tienen mérito. Quizás podríamos encontrar un término medio».
No hay término medio, interrumpió Ricardo visiblemente irritado. He dirigido esta empresa desde su inicio y sé lo que funciona. Mi esposa tiene estas ocurrencias periódicas. Cree que porque revisó algunos libros de contabilidad entiende cómo funciona el mercado real. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que me faltaba el aire, pero mantuve mi expresión neutral. 13 años de matrimonio, 5 de sociedad, empresarial, y Ricardo me trataba como a una aficionada frente a potenciales inversionistas. Creo que deberíamos revisar los números con más detalle, propuse, intentando reconducir la reunión. ¿Para qué?, espetó Ricardo. Tu propuesta es inviable. No lo es. Si me dejas explicar. Basta ya. Ricardo golpeó la mesa con la palma. Estoy cansado de tus ideas absurdas. Estos señores no tienen tiempo para perder. Los inversionistas parecían cada vez más incómodos. El señor Jiménez carraspeó, pero Ricardo continuó. Si quieres jugar a los negocios, hazlo con tu dinero, no con el de la empresa. Ya estoy harto de tu actitud de sábelo-todo. Ricardo, logré decir, creo que deberíamos discutir esto en privado. ¿Para qué? ¿Para que sigas insistiendo en tus ideas descabelladas? Se volvió hacia los inversionistas. Disculpen a mi esposa, señores. A veces olvida que su verdadero talento es gastar dinero, no generarlo. En ese momento, Daniela colocó una mano sobre el brazo de Ricardo, en un gesto que resultaba demasiado íntimo para una relación profesional. Él pareció calmarse momentáneamente, con su contacto. Creo que todos necesitamos un descanso, sugirió el señor Jiménez. Retomemos en 15 minutos. Mientras los inversionistas se levantaban, Ricardo me miró con desprecio. ¿Ves lo que has conseguido? Estaban listos para firmar hasta que empezaste con tus tonterías. Mantuve la compostura, a pesar del nudo en mi garganta. Mis tonterías son análisis financieros sólidos. Si me escucharas por una vez. ¿Escucharte? Ricardo soltó una risa amarga. He desperdiciado demasiado tiempo escuchando a una bruja interesada que solo se casó conmigo por mi potencial. Buscabas un boleto a la buena vida, ¿no? Pues felicidades, lo conseguiste. Sus palabras resonaron en la sala. Me di cuenta de que los inversionistas no habían salido completamente. Aún podían oírnos. Patricia estaba en la puerta, con los ojos muy abiertos. Y detrás de ella varios empleados miraban la escena con asombro. Ricardo, no sabes lo que dices, murmuré. Sé exactamente lo que digo, respondió, levantando aún más la voz. ¿Crees que no sé cómo manipulaste a mi familia para que aceptaran nuestro matrimonio? ¿Cómo usaste la enfermedad de mi padre para acercarte a nosotros? Eres una oportunista, una trepa social que vio su oportunidad y la aprovechó. Cada palabra era como una bofetada. 13 años juntos, y resultaba que mi esposo me veía como una cazafortunas, no como la mujer que había sacrificado su carrera para apoyar la suya, que había cuidado a su padre enfermo cuando él estaba demasiado ocupado, que había puesto todo su capital para hacer realidad el sueño de ambos. Si realmente piensas eso de mí, dije con voz temblorosa, no tenemos nada más que hablar. Tomé mis documentos y salí de la sala, consciente de las miradas que me seguían. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero me negué a darle esa satisfacción. Con la cabeza alta, atravesé la oficina hasta llegar al estacionamiento. Una vez en mi auto, rompí a llorar, no solo por la humillación pública, sino por la revelación de que el hombre con quien había compartido mi vida me despreciaba tan profundamente. ¿Desde cuándo me veía así? O quizás nunca me había visto de otra manera. Mi teléfono vibró. Era Patricia. Los inversionistas se fueron. Ricardo está furioso. Daniela está con él en su oficina. ¿Estás bien? ¿Quieres que vaya contigo? Le respondí que necesitaba estar sola y conduje sin rumbo durante horas. Cuando finalmente regresé a nuestra casa, esa mansión que Ricardo siempre presumía, como símbolo de su éxito, descubrí que había cambiado las cerraduras. Mis tarjetas de crédito estaban bloqueadas. Mi acceso a las cuentas corporativas, revocado. En cuestión de horas, había pasado de ser codirectora de una empresa multimillonaria a ser una extraña, una bruja interesada a la que se podía desechar cuando ya no resultaba útil. Esa noche, alojada en un hotel con lo poco que llevaba en mi bolso, tomé una decisión. Ricardo Montero iba a descubrir quién era realmente Elena Vázquez, y le iba a costar muy caro su desprecio. Mi teléfono sonó.
Un número desconocido. Contesté por inercia. ¿Elena Vázquez? Preguntó una voz masculina que me resultaba vagamente familiar. Soy Alejandro Vega. Nos conocimos en la cena de la Cámara de Comercio el mes pasado. Alejandro Vega, el fundador de Vega Industries, el mayor rival de Ricardo en el sector. Señor Vega, ¿a qué debo su llamada? Me enteré de lo sucedido hoy, respondió. Las noticias vuelan en este mundo. Quisiera invitarla a desayunar mañana. Tengo una propuesta que podría interesarle. Mi mente, entumecida por el shock, comenzó a despejarse. Una propuesta, una oportunidad. ¿A qué hora y dónde?, pregunté. Mientras anotaba los detalles, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La humillación y el dolor no habían desaparecido, pero ahora había algo más: determinación. Ricardo había cometido el error de subestimarme. Pronto descubriría que esa bruja interesada podía convertirse en su peor pesadilla. Parte 2. El colapso. Llegué al restaurante del Hotel Dorado 10 minutos antes de la hora acordada. Me había esforzado por mantener la compostura, maquillando las ojeras que delataban mi noche de insomnio. Alejandro Vega ya estaba allí, en una mesa discreta al fondo. Se levantó al verme llegar. «Señora Vázquez, gracias por venir», dijo, mientras apartaba la silla para mí. «Prefiero que me llame Elena», respondí. «Probablemente pronto dejaré de ser señora de nadie». Alejandro asintió, estudiándome con atención. Era alto, con el cabello entrecano que le daba un aire de distinción. Recordaba haberlo visto en varias galas benéficas, siempre rodeado de personas influyentes. Ricardo lo detestaba, lo consideraba arrogante y pretencioso. Ahora entendía que probablemente era simple envidia. «He seguido la trayectoria de su empresa desde sus inicios», comentó después de que ordenamos café. Su estrategia de expansión en Latinoamérica fue brillante, mucho más arriesgada de lo que Ricardo hubiera intentado por sí mismo. Me sorprendió que supiera que esa estrategia había sido mía. ¿Cómo está tan seguro de que yo diseñé esa estrategia? Sonrió ligeramente. Ricardo es predecible. No toma riesgos calculados, solo movimientos seguros o impulsivos. Esa expansión tenía su firma en cada paso. Por primera vez en 24 horas, sentí que alguien realmente veía mi valor. No como la esposa de Ricardo, sino como la profesional que era. ¿Cuál es la propuesta que quería discutir?, pregunté directamente. «Quiero contratarla como directora de estrategia en Vega Industries», respondió sin rodeos. «Sueldo competitivo, participación accionaria y libertad para implementar sus ideas». ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Porque su talento merece mejor plataforma que Montero Corp. Y porque, francamente, después de lo sucedido ayer, es el momento ideal. Así que esto es solo una oportunidad para perjudicar a Ricardo. Alejandro negó con la cabeza. Le aseguro que mi interés en su talento es genuino. Que además moleste a Ricardo es simplemente un bonus. Consideré su oferta. Era tentadora. Necesitaba trabajo y él me ofrecía una posición incluso mejor que la que tenía. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, deslizó su tarjeta hacia mí. Mientras tanto, le recomendaría buscar un buen abogado. Ricardo ya está moviendo fichas. ¿A qué se refiere? Esta mañana ha convocado reunión extraordinaria de accionistas. Quiere destituirla formalmente del consejo. Mi estómago se contrajo. No esperaba que actuara tan rápido. Gracias por la advertencia, dije, guardando su tarjeta. Al salir del restaurante, llamé a Miguel Herrera, un abogado que había representado a competidores de Ricardo en el pasado. Era conocido por su agresividad en divorcios de alto perfil. Me citó para esa misma tarde. Mientras esperaba, revisé mis correos. Docenas de mensajes de empleados expresando apoyo, pero todos en privado. Nadie dispuesto a desafiar a Ricardo, abiertamente. Luego apareció un mensaje de Lucía, mi supuesta amiga y esposa del director financiero. «Elena, todos estamos conmocionados. Ricardo dice que intentaste desviar fondos para beneficio personal. No quiero creerlo, pero los documentos parecen claros, ¿es verdad?». Adjuntó una imagen. Una transferencia con mi firma, dirigida a una cuenta en Islas Caimán. Una falsificación obvia. Mi firma estaba mal imitada, pero suficiente para sembrar dudas. Cuando llegué al despacho de Miguel, estaba temblando de rabia. «Ricardo está jugando sucio», dije mostrándole el correo.
Miguel examinó el documento cuidadosamente. Claramente falsificado, pero debemos actuar rápido. Ya ha presentado demanda de divorcio alegando fraude financiero de su parte. ¿Qué? Eso es absurdo. Absurdo pero estratégico. Paraliza sus cuentas, justifica haberla expulsado de la empresa y distrae la atención de sus verdaderas intenciones. ¿Qué? ¿Intenciones? Por lo que he investigado, está tratando de transferir activos antes del divorcio. Ya ha movido 2 propiedades a nombre de una corporación fantasma. Y adivine quién es la beneficiaria principal: Daniela Cruz. Sentí que me faltaba aire. No solo me había humillado y traicionado, sino que ahora intentaba robarme lo que legítimamente me correspondía. ¿Qué podemos hacer? Contraatacar. Presentaremos demanda por transferencia fraudulenta de activos, adulterio y daño moral por la humillación pública. Y solicitaremos una auditoría forense de la empresa. Eso podría dañarla. Lamentablemente no hay manera de salir de esto sin algún daño colateral. Esa noche recibí otra llamada de Alejandro. He oído lo de la demanda. ¿Está bien? Sobreviviré. Le ofrezco los servicios de nuestro departamento legal como apoyo adicional. ¿Por qué me ayuda tanto? Hubo una pausa. Digamos que entiendo lo que es ser traicionado por alguien en quien confiabas plenamente. Algo en su voz me hizo pensar que hablaba por experiencia propia. Acepto su oferta. Tanto el trabajo como la ayuda legal. Excelente. La espero mañana en mi oficina. Los días siguientes fueron caóticos. Ricardo filtró a la prensa su versión. Yo había intentado desviar fondos y ahora quería quitarle la empresa. La mitad de nuestros amigos me dio la espalda. Mi propia hermana me llamó preguntando si era cierto. El golpe final llegó cuando Ricardo convenció a los inversionistas de retirar su oferta. Sin esa inyección de capital, la expansión internacional quedaba en suspenso, pero él los persuadió de que sin mí, la empresa estaría mejor. Comenzar en Vega Industries fue como un salvavidas. Alejandro me dio libertad total para implementar mis ideas. En semanas, ya había reestructurado 3 departamentos y propuesto una estrategia de penetración en mercados emergentes que entusiasmó al consejo. Un mes después de mi contratación, Alejandro me invitó a cenar para celebrar el éxito de Mine de 179, mi primera propuesta importante. Por la mejor decisión de contratación que he hecho, brindó levantando su copa. Por nuevos comienzos, respondí. Mientras cenábamos, me contó la historia de cómo fundó su empresa, los obstáculos que superó, las personas que lo subestimaron. En muchos aspectos, su camino había sido más difícil que el de Ricardo, que había partido con conexiones familiares y capital heredado. ¿Puedo preguntar algo personal?, dije cuando ya estábamos en los postres. Adelante. ¿Qué pasó? ¿Entre usted y Ricardo? Sé que hay algo más que rivalidad empresarial. Su expresión se ensombreció. Ricardo no le ha contado, por supuesto. ¿Contarme qué? Antes de conocerla a usted, Ricardo estuvo comprometido con mi hermana, Carolina. La dejó plantada en el altar cuando descubrió que mi padre había perdido gran parte de su fortuna en malas inversiones. Me quedé sin palabras. Ricardo nunca había mencionado esto. Lo siento, no tenía idea. Lo que Ricardo no supo es que ese golpe desencadenó el infarto que mató a mi padre 3 meses después. Carolina nunca se recuperó completamente. Vive en Europa ahora, lejos de todo esto. De repente, muchas cosas cobraban sentido. El odio de Ricardo hacia Alejandro, su obsesión con las apariencias, incluso su desprecio hacia mí. Siempre me había considerado inferior, un reemplazo aceptable, pero no ideal. ¿Por eso me contrató? ¿Para vengarse de él? Al principio, quizás había algo de eso, admitió. Pero después de trabajar con usted estas semanas, mi motivación ha cambiado. Tiene un talento excepcional, Elena. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien valoraba lo que realmente era. No mi apariencia, no mi apellido, sino mi capacidad y mi visión. Gracias por su honestidad. Deberíamos tutearnos, ¿no crees? Después de todo, ahora compartimos un enemigo común. Sonreí, sintiéndome extrañamente aliviada al descubrir la verdad. Tienes razón, Alejandro. Mientras regresaba a mi nuevo apartamento, recibí un mensaje de Miguel. Tenemos la auditoría forense. Encontramos algo grande. Reunión urgente. Mañana. Lavado de dinero, dijo Miguel colocando una carpeta sobre la mesa.
Ricardo ha estado utilizando proveedores ficticios para desviar fondos de la empresa a cuentas personales en Panamá. Estábamos en la sala de conferencias del Pima Mesentas de Bufete de Abogados. Alejandro se había unido a la reunión a mi petición. ¿Estás seguro?, pregunté, examinando los documentos. Esto es extremadamente grave. Totalmente seguro. 6 empresas fantasma, todas vinculadas a su primo Carlos, quien aparentemente ha estado trabajando como testaferro. Alejandro revisó los números con atención. Casi $4 millones en los últimos 2 años. Con razón se oponía tan fervientemente a tu propuesta de recortar gastos. La revelación me dejó aturdida. Durante todo nuestro matrimonio, Ricardo había insistido en mantener nuestras finanzas separadas alegando independencia. Ahora entendía el verdadero motivo. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté. Tenemos 2 opciones, explicó Miguel. Podemos presentarlo directamente a las autoridades fiscales, lo que probablemente resultará en una investigación criminal. O podemos usarlo como palanca en la negociación del divorcio. Si elegimos la primera opción, la empresa puede colapsar, señaló Alejandro. Si las autoridades investigan, los clientes se asustarán, los proveedores exigirán pagos inmediatos y las acciones se desplomarán. Y muchos empleados inocentes perderán sus trabajos, añadí. Miguel asintió. Por eso recomiendo la segunda opción. Podemos negociar un acuerdo favorable para ti sin destruir la empresa. Pensé en Patricia, en los ingenieros que habían trabajado conmigo, en los operarios de planta que dependían de sus sueldos. Contacta a su abogado, decidí. Pero quiero la mitad de las acciones de la empresa y mi posición en el consejo restaurada. Pedirá algo a cambio, advirtió Miguel. Querrá tu silencio permanente sobre este asunto. Lo importante es que no escape sin consecuencias. Alejandro me observaba con evidente admiración. Podrías hundirlo completamente, y estás eligiendo la opción más difícil. No se trata solo de Ricardo. Hay gente inocente implicada. Una semana después me encontraba en otra sala de conferencias, esta vez frente a Ricardo y su abogado. Al verme entrar acompañada por Miguel y 2 asistentes cargados de documentación, la expresión confiada de Ricardo vaciló por primera vez. Seré breve, comenzó Miguel. Tenemos pruebas documentadas de operaciones de lavado de dinero realizadas sistemáticamente a través de empresas vinculadas al señor Carlos Montero, primo del señor Ricardo Montero. El abogado de Ricardo se removió incómodo. Esas son acusaciones muy serias sin fundamento. Miguel abrió una carpeta y extrajo varios documentos. Facturas falsas por servicios nunca prestados. Transferencias a cuentas numeradas. Desviación de fondos corporativos para gastos personales no declarados. Todo perfectamente documentado. Ricardo palideció. Elena, no puedes hacer esto. Destruirás la empresa. No, Ricardo. Tú la estás destruyendo. Yo estoy ofreciendo una salida. Su abogado se inclinó hacia él, susurrando urgentemente. Después de una breve conversación, se dirigió a nosotros. ¿Cuáles son sus condiciones? Miguel expuso nuestros términos. 50% de las acciones de la empresa, restitución de mi posición en el consejo, división equitativa de los bienes matrimoniales y una compensación por daño moral. A cambio, no presentaríamos la evidencia a las autoridades. Ricardo se levantó furioso. Esto es extorsión, es negociación, corrigió Miguel calmadamente. Y considerando las alternativas, es bastante generosa. 3 horas después, salí con un acuerdo preliminar firmado. Ricardo había cedido en casi todo, excepto en su propia permanencia como CEO. Sabía que era un triunfo, pero me sentía extrañamente vacía. Has manejado esto con una dignidad admirable, comentó Alejandro mientras cenábamos esa noche, para celebrar. No se siente como una victoria, confesé. 13 años de matrimonio reducidos a una transacción comercial. ¿Aún sientes algo por él? No es eso, es la decepción. Creí conocerlo. Alejandro cubrió mi mano con la suya, un gesto simple pero reconfortante. Sé lo que es reconstruirse después de una traición. Toma tiempo, pero eventualmente encuentras tu camino. Durante las semanas siguientes me sumergí en el trabajo. El departamento que dirigía en Vega Industries estaba revolucionando la manera en que la empresa abordaba los mercados internacionales. Alejandro me daba total libertad y respaldaba mis decisiones, algo que nunca había experimentado con Ricardo. Gradualmente, nuestra relación profesional evolucionó.
Comenzamos a cenar juntos regularmente para discutir estrategias. Pronto las conversaciones se extendieron más allá del trabajo. Me contó sobre su pasión por la navegación, su afición a la cocina italiana, sus viajes por el mundo. Yo compartí mis sueños postergados: terminar mi maestría en finanzas, aprender mandarín, visitar Japón. Un viernes, después de cerrar un contrato importante, Alejandro me invitó a celebrar en su casa. Era una residencia elegante pero acogedora, llena de libros y recuerdos de viajes. Nunca había celebrado mis logros profesionales, comenté mientras brindábamos con champaña en su terraza. Con Ricardo, todo era su mérito, incluso cuando la idea era mía. Conmigo siempre celebrarás tus triunfos, prometió. Nunca permitiré que tu luz se apague. Lo miré sorprendida por la intensidad de sus palabras. Alejandro sostuvo mi mirada, y por primera vez vi algo más que admiración profesional en sus ojos. Elena, creo que estoy enamorándome de ti. Su confesión me tomó desprevenida. Había sentido la atracción creciendo entre nosotros, pero no esperaba que la verbalizara. Tan pronto. Yo estoy en medio de un divorcio complicado. No sé si estoy lista. No te pido una respuesta ahora, respondió comprensivamente. Solo quería ser honesto sobre mis sentimientos. Esa noche, mientras regresaba a mi apartamento, reflexioné sobre lo ocurrido. Alejandro era todo lo que Ricardo no. Considerado, respetuoso, genuinamente interesado en mis ideas. Pero las heridas aún estaban frescas. ¿Podía confiar nuevamente? Mi teléfono sonó. Era Daniela. Elena, necesito verte. Es urgente. Se trata de Ricardo. ¿Qué? ¿Quiere ahora? No es lo que él quiere. Su voz temblaba. Es lo que está planeando. Contra ti y contra Alejandro. Sentí un escalofrío. ¿Dónde nos vemos? Daniela y yo nos encontramos en una cafetería poco concurrida cerca del centro comercial. Llegué primero y elegí una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Cuando ella entró, casi no la reconocí. La mujer siempre impecable y segura de sí misma que había visto junto a Ricardo, ahora lucía demacrada, con ojeras pronunciadas y el cabello recogido descuidadamente. «Te agradezco que hayas venido», dijo sentándose frente a mí. «¿Qué? ¿Está planeando Ricardo?» Daniela miró a su alrededor con nerviosismo antes de hablar en voz baja. Ricardo está obsesionado con destruirte. Desde que recuperaste parte de tus acciones y empezaste a trabajar con Alejandro, no habla de otra cosa. Eso. No me sorprende. ¿Qué tiene que ver contigo? Me ha estado utilizando todo este tiempo. Su voz se quebró. Me prometió un futuro juntos. Me dijo que me amaba. Pero solo quería que hiciera su trabajo sucio. La miré con escepticismo. ¿Esperas que sienta lástima por ti? No. Solo quiero que sepas la verdad. Sacó su teléfono y me mostró una grabación. Escucha esto. En la grabación, Ricardo hablaba con alguien sobre fabricar evidencia para vincular a Vega Industries con prácticas comerciales ilegales. Mencionaba específicamente usar documentos falsificados para implicar a Alejandro y a mí en un esquema de sobornos a funcionarios extranjeros. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté después de escuchar. Porque me pidió que falsificara tu firma en esos documentos. Tengo experiencia en diseño gráfico. Era parte de mi trabajo anterior. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Acepté ser su amante, pero no voy a convertirme en criminal por él. ¿Qué pasó entre ustedes? Descubrí que también me engañaba, con la secretaria del departamento legal. Y cuando le reclamé, me amenazó. Dijo que si no cooperaba, se aseguraría de que nunca volviera a conseguir trabajo en esta ciudad. Guardamos silencio mientras el camarero traía nuestros cafés. Estudié su rostro buscando signos de engaño, pero solo vi miedo y arrepentimiento. Te creo, dije finalmente, pero necesitaré esa grabación. Te enviaré una copia. Solo, ten cuidado, está fuera de control. Esa misma tarde me reuní con Alejandro y Miguel en mi apartamento para discutir la nueva información. Esto es más serio de lo que pensábamos, dijo Miguel después de escuchar la grabación. Si Ricardo realmente fabrica esa evidencia y la presenta a las autoridades, podría desencadenar una investigación federal. ¿Podemos usar esta grabación como prueba?, preguntó Alejandro. Es complicado. Fue obtenida sin su consentimiento, lo que plantea problemas legales.
pero definitivamente nos da ventaja al saber qué planea. Necesitamos actuar antes que él, decidí. ¿Qué opciones tenemos? Discutimos varias estrategias. Miguel sugirió presentar una denuncia preventiva, explicando que esperábamos ser víctimas de falsa evidencia. Alejandro propuso una auditoría interna exhaustiva para documentar la legitimidad de todas nuestras operaciones internacionales. Mientras implementábamos estas medidas preventivas, mi relación con Alejandro seguía evolucionando. Trabajábamos juntos todos los días, cenábamos juntos varias noches a la semana, y gradualmente, las barreras que había levantado comenzaron a caer. Un mes después de la reunión con Daniela, Alejandro me invitó a un fin de semana en su casa de playa. Acepté, consciente de lo que esa decisión implicaba. La casa resultó ser una elegante villa con vista al mar. Durante 2 días, hablamos, cocinamos juntos, caminamos por la playa. No mencionamos a Ricardo ni los problemas pendientes. Era como si existiéramos en una burbuja temporal, lejos de todas las complicaciones. La segunda noche, mientras contemplábamos las estrellas desde la terraza, Alejandro tomó mi mano. «Sé que aún estás sanando», dijo suavemente, «y respetaré el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti son reales». Lo miré a los ojos, esos ojos sinceros que nunca habían intentado manipularme. «Aún tengo miedo», confesé. «De confiar, de volver a equivocarme». «El miedo es natural», respondió. «Yo también tengo miedos. Pero creo que lo que podemos construir juntos vale la pena el riesgo». Esa noche, por primera vez desde la humillación pública, me permití ser vulnerable. En sus brazos encontré no solo pasión, sino también respeto y admiración genuinos. Regresamos a la ciudad con una relación transformada. Acordamos mantenerla discreta hasta que mi divorcio estuviera finalizado, pero en privado, éramos una pareja en todo sentido. 2 semanas después, recibí una llamada de Patricia, mi antigua secretaria. «Elena, necesitas saber algo. Ricardo ha estado reuniéndose con los hermanos García». El nombre me heló la sangre. Los hermanos García eran conocidos por sus métodos poco ortodoxos para resolver problemas empresariales. Se rumoreaba que tenían conexiones con grupos criminales. ¿Estás segura? Completamente. Los vi salir de su oficina ayer. Y escuché fragmentos de la conversación. Mencionaron a Alejandro. Inmediatamente alerté a Alejandro y contacté a Miguel. Decidimos que era hora de contraatacar con todo lo que teníamos. Miguel presentó la evidencia de lavado de dinero directamente al Departamento de Delitos Financieros. Simultáneamente, enviamos un detallado informe a la Junta Directiva de Montero Corp, exponiendo las actividades ilícitas de Ricardo. La respuesta fue inmediata. Ricardo fue suspendido temporalmente de sus funciones mientras se realizaba una investigación interna. Sus cuentas fueron congeladas y su pasaporte retenido por orden judicial. En medio de este caos, Alejandro me sorprendió con una propuesta inesperada. «Casémonos», dijo una noche mientras cenábamos en su apartamento. «Sé que aún no está finalizado tu divorcio, pero podemos comprometernos formalmente». «¿Por qué ahora?», pregunté, sorprendida por el momento. «Porque te amo, y porque juntos somos más fuertes. Ricardo no podrá contra nosotros si estamos unidos oficial y personalmente». Consideré su propuesta. No era solo una decisión romántica, sino también estratégica. Como pareja, podríamos consolidar nuestros recursos y protegernos mutuamente. «Sí», respondí finalmente, «pero con una condición. Lo que sea. Quiero un acuerdo prenupcial justo, no por desconfianza, sino porque nunca más quiero que alguien cuestione mis motivaciones». Alejandro sonrió con admiración. «Me parece perfecto. Quiero una compañera, no una subordinada». Anunciamos nuestro compromiso en una pequeña recepción para amigos cercanos y colaboradores. La noticia se extendió rápidamente en el mundo empresarial. Como esperábamos, Ricardo reaccionó con furia. Intentó bloquear la finalización de nuestro divorcio con nuevas demandas y acusaciones, pero sus esfuerzos solo sirvieron para demostrar su desesperación. 6 meses después de aquella fatídica reunión donde me llamó bruja interesada, me encontraba legalmente divorciada, comprometida con Alejandro y con mi posición profesional más fuerte que nunca. La investigación contra Ricardo avanzaba, revelando más irregularidades de las que habíamos imaginado. Su imagen pública estaba destruida y Montero Corp luchaba por sobrevivir a la crisis.
En contraste, Vega Industries prosperaba. Bajo mi dirección, el departamento internacional había duplicado sus resultados. Alejandro y yo formábamos un equipo empresarial formidable, complementándonos perfectamente. Una tarde, mientras revisábamos los resultados trimestrales en la oficina de Alejandro, su asistente entró con una expresión preocupada. Señor Vega, acaba de llegar esta información. Creo que deberían verla inmediatamente. Nos entregó un sobre que contenía documentos financieros de Grupo Santander, el conglomerado dueño de varias empresas, incluida Montero Corp. Están en graves problemas financieros, explicó Alejandro, mientras examinábamos los papeles. La investigación sobre Ricardo ha afectado a todo el grupo. ¿Qué significa esto para nosotros? Los ojos de Alejandro brillaron con una mezcla de entusiasmo y determinación. Significa una oportunidad. Podríamos adquirir el conglomerado. ¿Todo el grupo? Sería una operación enorme y perfectamente posible con nuestros recursos combinados. Además, añadió con una sonrisa, significaría que Ricardo terminaría trabajando para ti. Idea era audaz, casi temeraria. Pero mientras analizábamos los números, me di cuenta de que era factible. Con el valor de Montero Corp en caída libre y el resto del grupo debilitado, podríamos presentar una oferta atractiva para los accionistas desesperados. Hagámoslo, decidí. Es hora de cerrar este círculo. La adquisición de Grupo Santander requería una planificación meticulosa. Alejandro y yo reunimos un equipo de especialistas para desarrollar nuestra estrategia. Necesitamos actuar rápido pero con discreción, explicó Alejandro durante una reunión. Si Ricardo se entera, intentará bloquearnos. Recomiendo una aproximación por etapas, sugirió Marcela Soto, nuestra especialista en adquisiciones. Primero, adquirir discretamente acciones en el mercado abierto. Luego, abordar directamente a los accionistas mayoritarios, añadió Miguel. Con la empresa bajo investigación, muchos estarán dispuestos a vender. La operación requería una inversión considerable. Insistí en participar con mis propios recursos. Utilizaré mi liquidación y mis acciones de Montero Corp. Decidí. Quiero ser socia igualitaria. ¿Estás segura?, preguntó Alejandro. Es prácticamente todo tu capital. Completamente. Si vamos a hacer esto, lo haremos como iguales. El plan se puso en marcha inmediatamente. A través de diversas sociedades, comenzamos a adquirir acciones. Nuestros abogados contactaron discretamente a accionistas importantes, sondeando su disposición para vender. La respuesta fue mejor de lo esperado. La crisis por la investigación a Ricardo había reducido el valor de las acciones casi un 40%, y muchos inversores querían salir. En 3 semanas, aseguramos compromisos para adquirir casi el 30% de la compañía. Ricardo, mientras tanto, estaba demasiado ocupado con sus problemas legales para notar nuestras maniobras. Según nuestros informantes, la moral en Montero Corp estaba por los suelos. Una tarde, recibí una llamada de Patricia. Elena, hay rumores de que Ricardo está buscando un comprador para Montero Corp. Parece desesperado por vender antes de 1900 que la investigación avance. Esta noticia aceleró nuestros planes. Necesitamos hacer nuestra oferta pública ahora, decidió Alejandro. No podemos arriesgarnos a perder esta oportunidad. Convocar a una rueda de prensa me provocó sentimientos encontrados. Aún recordaba vívidamente aquella humillación pública. ¿Quieres que yo hable?, preguntó Alejandro mientras nos preparábamos. No. Necesito hacer esto yo misma. La sala del Hotel Continental estaba repleta de periodistas. Frente a decenas de cámaras, anuncié nuestra intención de adquirir Grupo Santander. Creemos que podemos devolver estabilidad a un grupo con gran potencial, pero mal gestionado, declaré. Nuestra oferta representa una prima del 15% sobre el valor actual. Las preguntas fueron incisivas. Varios periodistas mencionaron mi pasado con Ricardo y cuestionaron si esta adquisición era venganza personal. Mantuve la calma. Esta es una decisión estrictamente empresarial basada en análisis del valor potencial. La reacción del mercado fue inmediata. Las acciones subieron un 12% esa misma tarde. La respuesta de Ricardo llegó al día siguiente, calificando nuestra oferta como hostil e inadecuada y prometiendo defender los intereses de la compañía. Pero su posición era débil. Con las acciones ya en manos de inversores dispuestos a vender y su credibilidad por los suelos, sus opciones eran limitadas. 2 días después, recibí una llamada de Lucía, mi antigua amiga.
Elena, necesito verte. Es sobre la adquisición. Nos encontramos en una cafetería. Lucía parecía agotada. Roberto está considerando renunciar, me explicó refiriéndose a su marido. Ricardo está presionando al equipo directivo para sabotear la adquisición. Les pide que oculten información, que inflen proyecciones. ¿Por qué me cuentas esto? Porque fuimos injustos contigo. Creímos a Ricardo sin cuestionarlo, y ahora vemos quién es realmente. Esta información era valiosa. Decidimos contratar auditores adicionales para verificar todos los datos proporcionados por la administración actual. Mientras tanto, nuestra oferta continuaba ganando apoyo. En una semana, aseguramos compromisos para más del 45% de las acciones. Necesitábamos llegar al 51% para tomar control. Ricardo, desesperado, contactó a fondos extranjeros buscando una contraoferta, pero con una investigación por fraude en curso, pocos estaban dispuestos a arriesgarse. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la junta directiva convocó una reunión extraordinaria para analizar nuestra oferta. El debate interno era intenso, con directores divididos entre apoyar la venta o resistirse. La noche antes de la decisión final, Alejandro y yo cenamos solos, revisando las proyecciones. Estamos tan cerca, dije. Con los compromisos actuales y 2 accionistas que se decidirán mañana, podríamos alcanzar el 52%. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro. Todo esto debe ser emocionalmente complicado. Me siento centrada. Esto ya no se trata de Ricardo o del pasado, se trata de nuestro futuro. La mañana siguiente, recibí un mensaje de texto anónimo. Ricardo planea presentar documentos falsos sobre usted en la reunión. Alegará que su oferta está financiada con dinero dudoso. Tenga cuidado. Decidimos prepararnos, reuniendo documentación que demostraba el origen legítimo de nuestros fondos. A las 10, entramos en la sala de juntas. Ricardo ya estaba allí. En sus ojos vi odio y miedo. Cuando llegó mi turno de hablar, expuse nuestra visión para el grupo. Al terminar, Ricardo pidió la palabra. Antes de continuar, creo que todos deberían conocer cierta información sobre la señora Vázquez y sus métodos de financiación, dijo, levantando una carpeta. Si se refiere a las falsificaciones que ha preparado, ahórrese el esfuerzo. Lo interrumpí. Tenemos pruebas de sus intentos de fabricar evidencia falsa. Ricardo palideció. No esperaba que estuviéramos preparados. Cuando llegó la votación final, los 2 accionistas indecisos anunciaron su apoyo a nuestra oferta. Alcanzamos el 53% necesario para tomar el control. Al salir, Ricardo intentó acercarse, pero Alejandro se interpuso. Es mejor que no digas nada que empeore tu situación, le advirtió. Ricardo nos miró con desprecio. Disfruten su pequeña victoria. Esto no ha terminado. Mientras se alejaba, sentí una extraña mezcla de emociones. No era triunfo, sino una sensación de cierre. ¿Lista para dirigir un conglomerado?, preguntó Alejandro. Lista para dirigirlo juntos, respondí. Lo que no sabíamos era que Ricardo tenía un último movimiento desesperado, uno que pondría a prueba no solo nuestra empresa, sino también nuestra relación. La transición de control en Grupo Santander se completó en 3 semanas. Como nueva presidenta del conglomerado, mi primera decisión fue reorganizar la estructura directiva. Designé a ejecutivos de confianza en posiciones clave y establecí nuevos protocolos de transparencia y gobierno corporativo. Ricardo, sorprendentemente, se mantuvo en silencio durante este periodo. Según nuestras fuentes, había abandonado su lujosa mansión y se alojaba en un hotel. Su ausencia me inquietaba. Conocía demasiado bien su tendencia a contraatacar cuando se sentía acorralado. La confirmación de mis temores llegó una mañana, cuando Miguel entró precipitadamente en mi oficina. Ricardo ha presentado una denuncia formal contra ti y... Alejandro, explicó entregándome unos documentos. Alega que utilizaron información privilegiada para la adquisición. Revisé la denuncia. Era débil, basada principalmente en conjeturas y coincidencias temporales, pero suficiente para desencadenar una investigación preliminar. Quiere generar incertidumbre en el mercado, observó Alejandro cuando se lo mostré. Sabe que no prosperará legalmente, pero podría afectar temporalmente el valor de las acciones. ¿O es una distracción?, sugerí. Algo para mantenernos ocupados mientras prepara otro movimiento. Estábamos en lo cierto. 2 días después, durante la primera reunión general con todos los ejecutivos de Montero Corp, descubrimos el verdadero plan de Ricardo.
Había contactado secretamente a competidores extranjeros, ofreciéndoles información confidencial y contactos clave a cambio de una posición ejecutiva. Patricia, que seguía en la empresa como nuestra informante, nos trajo los correos electrónicos que lo probaban. Ricardo no solo estaba traicionando a la empresa que había fundado, sino que planeaba llevarse a varios clientes importantes. Tenemos dos opciones, dijo Miguel después de revisar la evidencia. Presentar una demanda por violación de mi confidencialidad y competencia desleal, o confrontarlo directamente. Opté por la confrontación. Ese mismo día, convoqué a Ricardo a mi oficina. Llegó con aire desafiante, como si aún controlara la situación. ¿Me mandaste llamar?, preguntó. Con desdén. Siéntate, respondí señalando la silla frente a mi escritorio. Tenemos evidencia de tu intento de vender información confidencial a nuestros competidores. Su expresión cambió imperceptiblemente. No sé de qué hablas. Le mostré los correos. A medida que los leía, su rostro perdía color. Legalmente, esto constituye una violación grave de tu contrato y posiblemente varios delitos. Continué. Considerando que ya estás bajo investigación por fraude financiero, ¿esto podría ser devastador para ti? Ricardo se mantuvo en silencio, evaluando sus opciones. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Tu renuncia inmediata e irrevocable, un acuerdo de confidencialidad reforzado y tu compromiso de no trabajar con ninguno de nuestros competidores durante 5 años. Eso es excesivo. La alternativa es una demanda pública que destruirá lo que queda de tu reputación, intervino Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, y posiblemente tiempo en prisión. Ricardo me miró fijamente. En sus ojos ya no había arrogancia, solo derrota. Has ganado, Elena. ¿Estás satisfecha? Esto no es sobre ganar o perder, es sobre consecuencias. Durante años me hiciste creer que no valía nada sin ti. Ahora sabes la verdad. Firmó los documentos sin más protestas. Al salir, parecía más pequeño, disminuido por el peso de sus propias acciones. 6 meses después, Grupo Santander había recuperado su valor de mercado. Bajo nuestra dirección, Montero Corp experimentó una transformación positiva, recuperando clientes y mejorando su reputación. En cuanto a Ricardo, cumplió el acuerdo. Se mudó al extranjero, alejado del mundo empresarial que una vez dominó. Alejandro y yo nos casamos en una ceremonia íntima. Nuestra asociación, tanto personal como profesional, se había fortalecido a través de cada desafío. ¿Sabes qué es lo irónico?, comenté una noche mientras celebrábamos nuestro primer aniversario. Si Ricardo no me hubiera humillado públicamente aquel día, nunca habría descubierto mi verdadero potencial. Ni yo habría encontrado a la compañera perfecta, respondió Alejandro. La bruja interesada que Ricardo despreció ahora dirigía su antiguo imperio, demostrando que el verdadero valor nunca estuvo en su apellido o su aprobación, sino en mi propia capacidad para reinventarme y triunfar.